¿Te imaginas ser juzgado en un proceso penal por una persona anónima? Es decir, no podrás conocer su nombre, rostro ni trayectoria por seguridad del juzgador. Esto a pesar de que acabamos de vivir la primera elección judicial donde la premisa era conocer a los candidatos. Esta es la definición más básica de los jueces sin rostro, una figura legal que en México próximamente será regulada tras ser incluida de último momento y sin mayor análisis en la Constitución durante la reforma judicial de 2024. Y aunque está delimitada para utilizarse en casos de delincuencia organizada, de acuerdo con el artículo 20 de la Carta Magna, expertos consultados por la octava alertan repercusiones y coinciden en que su implementación es el reconocimiento de un Estado rebasado por la inseguridad. Habla el abogado Luis Hernández Martínez, fundador de Alta Dirección Jurídica y parte de la comunidad de estándares Pro Bono México. Pues que México está reconociendo que está viviendo y padeciendo un episodio de violencia extrema. Ya no va a haber marcha atrás. Ya con la adopción de esta figura del juez sin rostro, México, sin una declaratoria formal, yo creo que esa sería su declaratoria formal, estaría aceptando que ya estamos en un momento, en una fase de violencia extrema, que, caray, requiere de esta figura que en otros países, te cité dos, Perú y Colombia, demostraron que fueron todo menos efectivas contra justo la violencia que pretenden combatir, que también se estaría reconociendo que el avance territorial del crimen organizado y los asesinatos de jueces, fiscales y policías, pues ya están a la vuelta de la esquina. No es una propuesta nueva. En 2010, el expresidente Felipe Calderón propuso implementar jueces sin rostro para juzgar a narcotraficantes, pero la iniciativa no prosperó. Y en 2020, el hoy coordinador de diputados de Morena, Ricardo Monreal, revivió el tema con una iniciativa que buscaba incluirlos en casos de corrupción de funcionarios y políticos. ¿Por qué un tribunal o un juez sin rostro puede ser perjudicial si pretende resguardar la seguridad de los impartidores de justicia? Los abogados señalan violación a los principios procesales de publicidad y contradicción, este último referente a que todos los procesos penales deben realizarse frente al juez. Pues que tú como imputado o víctima no sabes quién te va a juzgar, ni tampoco puedes cuestionar su idoneidad. Las mujeres acusadas, es una realidad muy triste en México, suelen enfrentar sesgos de género, que si mala madre, que si mujer peligrosa. Ahora imagínate, al no conocer al juez, no pueden defenderse de estereotipos sexistas, ni plantear recusaciones por prejuicios, porque se limita el acceso público a audiencias y el control externo del proceso. Tan solo entre 2012 y 2023 a nivel estatal, 6 personas actuarias y 15 juzgadoras fueron asesinadas, de acuerdo con México Evalúa, quien concluyó en su informe de 2024 que integrantes del Poder Judicial enfrentan constantes amenazas. Para el constitucionalista y especialista en derechos humanos, Luis Tapia, la medida por sí sola incluso aumentaría el riesgo de los juzgadores. Además, se expone que en El Salvador con Nayib Bukele se ha implementado bajo un régimen violatorio de derechos, pese a la experiencia más documentada en el Perú de Alberto Fujimori, estado condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación a las garantías judiciales. Porque si se conoce su identidad y no se ha tomado otra medida, como tener una escolta, tener un coche blindado, vivir en una casa segura, se va a poner en riesgo. Entonces ya con revelando su identidad ya es posible hacerle algo, digamos. En la época de la dictadura de Fujimori se empezó a utilizar esa figura contra personas acusadas de terrorismo y básicamente estaban detrás de un cristal donde no se podía ver quiénes eran los jueces. Actualmente no se conoce la identidad de los jueces también en El Salvador en los casos donde están procesando a presuntos miembros de la Mara, ¿no? De los grupos mareros en El Salvador. Entonces, digamos, es una figura propia de regímenes autoritarios que no respetan el debido proceso. En contraste, uno de los defensores de la reforma judicial, el exdiputado Hamlet García Almaguer y consejero nacional de Morena, asegura que los señalamientos de defensores de derechos humanos, activistas y opositores son erróneos.
porque la medida buscará generar una justicia más segura y enfatiza que hubo casos de éxito. Si nos vamos al caso italiano, los jueces sin rostro fueron una pieza fundamental, una pieza clave para en un maxi proceso, en un mega proceso, poder limpiar a las instituciones públicas y a la vida social de estas mafias italianas. Ahí la verdad es que fue algo muy útil para avanzar en ese proceso. Yo no creo que el caso de los jueces sin rostro deba de permanecer de manera indefinida, sino por el contexto en el que estamos en nuestro país, resultan necesarios para este momento de la vida pública. También hay que decir que en los últimos meses, la presidenta Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, pues han tenido un extraordinario papel. El morenista respondió a La Octava Noticias que los imputados tendrán derecho a apelar en las instancias correspondientes a pesar de no tener identificado a su juez y consideró que no existe riesgo de fabricación de culpables. No, es complicadísimo que se pueda articular, digamos, una especie de fraude procesal para incriminar a alguien en casos que tienen que ver con delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque la propia legislación exige que estén actuando de manera coordinada un grupo de personas que tengan finalidades, que estén relacionadas, por ejemplo, con narcotráfico, con secuestro, con terrorismo, con trata de personas. El amparo podría presentarse en ese caso en contra del juez de turno que conoció del caso. No es necesario que pongas su nombre, sobre todo cuando estás teniendo ahí la sentencia a la mano. Y realmente, pues los pueblos originarios, las personas que pertenecen a grupos vulnerables, no suelen estar relacionadas con este tipo de delitos. Pese a lo anterior, Luis Tapia, quien ha acompañado casos de violaciones graves a derechos humanos, reconoce que todos estamos en riesgo de ser investigados por delincuencia organizada, y es que en México existen graves antecedentes de fabricación de delitos y detenciones arbitrarias. No solo hay críticas. Hoy desde la propia academia y organizaciones de la sociedad civil se están presentando propuestas, entre ellas utilizar inteligencia artificial y la tecnología para resguardar a los impartidores de justicia. Esto propone el abogado Luis Hernández. Audiencias virtuales protegidas con inteligencia artificial para la validación biométrica y control de acceso. ¿Qué tal? Ahí tienes, Ilse, una propuesta concreta. ¿Con qué finalidad proteges o le das protección física al juez, quien puede participar desde un lugar seguro? Aquí utilicemos la que se conoce como inteligencia artificial predictiva de sesgos o estereotipos en sentencias, ¿verdad?, que pudieran ser susceptibles de caer en otro tipo de evaluación judicial. El llamado de los expertos es que si la implementación de los jueces sin rostro es inevitable, deberá ser con controles estrictos y vigilancia constante. Para La Octava, Ilse Aguilar.